Bienvenidos a su canal Un Corazón para Cristo. El día de hoy estaremos dando lectura en una parte de la Biblia que nos ayuda y nos exhorta a que seamos pacientes y no dejemos de orar. Vamos a leer en Santiago capítulo 5 del versículo 7 en adelante. Y vamos a darle lectura aquí. Dice: amados hermanos, tengan paciencia mientras esperan el regreso del Señor. Piensen en los agricultores, que con paciencia esperan las lluvias en el otoño y la primavera. Con ansias esperan a que maduren los preciosos cultivos. Ustedes también deben de ser pacientes. Anímense, porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no se quejen unos de otros o serán juzgados, pues miren, el juez ya está a la puerta. Amados hermanos, tomen como ejemplo de paciencia durante el sufrimiento a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Honramos en gran manera a quienes resisten con firmeza en tiempos de dolor. Por ejemplo, ¿han oído hablar de Job, un hombre de gran perseverancia? Pueden ver cómo al final el Señor fue bueno con él, porque el Señor está lleno de ternura y misericordia. Pero sobre todo, hermanos míos, nunca juren por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa. Simplemente digan sí o no, para que no pequen y sean condenados. Entrando en el poder de la oración, dice: ¿alguno de ustedes está pasando por dificultades? Que ore. ¿Alguno está feliz? Que cante alabanzas. ¿Alguno está enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia para que vengan y oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Una oración ofrecida con fe sanará al enfermo y el Señor hará que se recupere. Y si ha cometido pecados, será perdonado. Confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Sin embargo, cuando oró con fervor para que no cayera lluvia, no llovió durante 3 años y medio. Más tarde, cuando volvió a orar, el cielo envió lluvia y la tierra comenzó a dar cosechas. Mis amados hermanos, si alguno de ustedes se aparta de la verdad y otro lo hace volver, pueden estar seguros de que quien haga volver al pecador de su mal camino, salvará a esa persona de la muerte y traerá como resultado el perdón de muchos pecados. Aleluya. Gloria a Dios por la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Es tan poderosa que simplemente con darle esta lectura, meditar, empezamos a sentir cómo Él empieza a hacer esos cambios y a iluminar nuestra mente, ¿verdad? Para poder perseverar en nuestra vida cristiana. Aquí aprendemos y estamos meditando acerca de la paciencia y de la oración. Nuestros primeros versículos nos dice que nosotros pongamos nuestro pensamiento en los agricultores, ¿verdad? ¿Cómo es el proceso de la siembra? Esa semillita que se siembra, se cuida. Y él dice aquí de una manera muy especial que ellos, los agricultores, esperan con ansias a que los frutos, ¿verdad?, se den, a que se maduren los cultivos y entonces hay un gozo, una alegría. Y Santiago pone este ejemplo para decirnos que cuando nosotros meditamos en esto, en la agricultura, podemos aplicarlo a nuestra paciencia en la espera de lo que Dios va a hacer con nosotros, las oraciones, las necesidades, las peticiones. Y dice él también que nos sigamos animando. 2 veces menciona que esperemos la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es esa paciencia en la espera de sus promesas futuras. Y también lo podemos aplicar a esa paciencia en las necesidades que nosotros hemos puesto delante de Él. Entonces, nosotros debemos de aplicar este tipo de paciencia. Mira, paciencia en este contexto es esperar actuando, esperar accionando.
porque muchas veces se cree que la paciencia es como una espera pasiva, pero no es así. La paciencia en este contexto es yo espero, pero actúo. Estoy esperando y estoy orando. Entonces, aquí el Señor nos dice que tengamos esa actitud, ¿verdad? Y que en esa espera pongamos como ejemplo el proceso de los cultivos. Nos dice en el versículo 19, en dando estas instrucciones de la paciencia, que nosotros no nos quejemos unos de otros o seremos juzgados. Es muy interesante que aquí Santiago menciona esta instrucción en medio de la espera, porque muchas de las veces nosotros, ya sea que podamos empezar a quejarnos, porque la paciencia se está acabando y empiezas a quejarte diciendo que Dios no ha traído respuesta, que tal vez no te escucha, que ha pasado mucho tiempo y como en otras ocasiones hemos aprendido, la queja es una actitud muy peligrosa, muy peligrosa. No permitas que la queja llegue ni tampoco en el otro contexto cuando empezamos a quejarnos de las personas. Por eso dice, no se quejen los unos de los otros. No empecemos a decir, ay, es que fulano no cambia, es que esto no pasa, debe de ser porque está haciendo esto y esto. La queja dice aquí, no se quejen porque luego viene una advertencia. El juez está ya a la puerta, que nuestro Señor Jesucristo está a la puerta, está a la venida y que no nos encuentre con una actitud de queja. De lo contrario, dice que nosotros debemos tomar como ejemplo la paciencia que tuvieron los profetas en el Antiguo Testamento cuando ellos estuvieron pasando por sufrimiento. Ellos son nuestro ejemplo para que nosotros tengamos un corazón paciente. También él menciona, ¿verdad? Aquí que nosotros honramos de una manera muy especial a todos esos ejemplos de paciencia, porque en medio de la necesidad y del dolor, ellos permanecieron y resistieron con firmeza lo que estaban esperando en el Señor. Entonces nosotros tenemos ahí, ¿verdad? Mencionan a Job, uno de los ejemplos de la paciencia y la espera en el Señor. Job vivió un proceso muy difícil, muy duro, pero tenemos como su actitud de perseverancia y de fe en el Señor y de paciencia, ¿verdad? Es porque eso aparece el nombre de él nuevamente aquí. Tenemos todo un libro que se llama Job y luego aquí Santiago lo vuelve a mencionar porque es un ejemplo para nosotros en la espera. Y bueno, no deja de mencionar nuestro Señor Jesucristo como nuestro ejemplo máximo de la paciencia y de esa ternura y de esa misericordia que Él tiene para con nosotros. Así que nosotros debemos de permanecer en esa paciencia. Y entonces entramos versículo 13 donde ya nuestro Señor Jesucristo nos habla a través, ¿verdad?, de Santiago, del poder de la oración y menciona aquí algunas cosas. Dice, ¿alguno de ustedes está pasando dificultades? Y da la instrucción que ore. ¿Tienes alguna dificultad, alguna necesidad? Pues da la instrucción, ora, habla con Dios, pónselo en sus manos y espera para que veas lo que Él va a hacer. Pero también nos dice, ¿alguno de ustedes está feliz? Cante alabanzas, haga acción de gracias cantando al Señor, díganle a través de los cantos cuánto lo amamos, lo queremos. También dice, si alguno está enfermo, da la instrucción, llamen a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite, ¿verdad? Siempre hemos tenido como el aceite en el simbolismo de la presencia del Espíritu Santo y va unido a la oración para que nosotros podamos ser sanados. Y definitivamente dice el versículo 15 que la oración ofrecida con fe sanará al enfermo. Tomen esto muy en cuenta, no es el aceite, es la oración con fe sanará al enfermo y el Señor hará que se recupere. Esta es una promesa que nosotros necesitamos tomar, la verdad, y añade ahí, si ha cometido pecados, también le serán perdonados.
Otra instrucción mientras nosotros seguimos perseverando en la oración es que nosotros confesemos nuestros pecados unos a los otros y oremos los unos por los otros para que seamos sanados. Algo muy interesante porque habla primero de una enfermedad física y dice que vengan, lo unjan, oren por él, será perdonado. Y vuelve a mencionar el versículo 16. Quiere decir entonces que los pecados también que no han sido confesados o que tenemos por ahí son causa también de heridas en nuestros corazones, en nuestro espíritu. Entonces dice, confiésenlos y oren los unos por los otros para que seamos sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Aquí quiero hacer una pausa. Una persona justa es la persona que ha sido justificada por la sangre de Cristo. ¿Ves? Nosotros como hijos de Dios tenemos privilegios, pero maravillosos, grandísimos, porque la oración de una persona que ya tiene a Cristo en su corazón, que hemos sido justificados por la sangre de Cristo, tiene un acceso total al trono de Dios. No sucede así con la gente que no conoce al Señor como su Salvador. Se elevan peticiones, pero no como dice la Escritura aquí. Así que toma esto muy en cuenta en tu corazón. Hay un poder especial, hay una presentación que cuando tú te presentas al trono de Dios, Dios mira a Cristo en ti, no te ve a ti. Estás justificado y la oración del justo, ya justificado en Cristo, dice que da resultados maravillosos. Nos dice que Elías era tan humano como tú y yo, pero en el momento que él necesitó orar para que la lluvia se detuviera y cuando volvió a orar para que la lluvia descendiera, Dios respaldó la oración de Elías. Y esto nos da una enseñanza muy profunda, muy poderosa. Tú y yo como Elías somos siervos de Dios, somos humanos y en la oración hay un poder muy especial cuando Dios se agrada, trae esas respuestas, ¿verdad? Entonces vamos a terminar este capítulo con la instrucción que nosotros debemos de ayudar a las personas que se han apartado del camino de Dios. Mira, hay ¿verdad? El Señor nos dice aquí que la persona que nosotros podamos ayudar a que regrese al camino de Dios, lo vamos a salvar de la muerte eterna, ¿verdad? Esto se refiere. Entonces, cuando alguien se está escapando de los caminos del Señor, debemos también tomar esa actitud y traerlos de nuevo, ayudarlos para que regresen al camino de Dios. Bueno, con esta enseñanza que yo espero que sea de grande bendición a tu vida, podamos permanecer pacientes, oremos y accionemos para que podamos recibir todas estas bendiciones que Dios ha proveído para nosotros, ¿verdad? Bueno, que Dios te bendiga.